Damos gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Desen un aplauso ustedes mismos. Amén. Valientes y esforzados. Gloria al Señor. El batallón de Jehová que está en este lugar. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todas las personas que en esta hora se conectan por las redes sociales de nuestra iglesia. Amén. Le damos las gracias por conectarse, esperando que el Señor también hable a cada una de sus vidas. Vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor y la lectura se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a darle tiempo a las personas que no sabían que había un libro que se llamaba Joel. Amén. El profeta Joel, capítulo 2, del versículo 24 hasta el 26. Ahí se encuentra la lectura principal de esta noche. Joel, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Cuando lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Y el tema de esta noche le hemos puesto a este mensaje por tema: Dios te restaura lo perdido. Dios te restaura lo perdido. Dile al que está a tu lado: Dios te restaura lo perdido. Ay, no, pero ustedes no quieren recuperar lo perdido. Porque con ese ánimo, amén. Bueno, parece que algunos, ¿será que ya Dios se lo dio? ¿Se lo devolvió o no creen que Dios les puede restaurar lo perdido? Amén. Bueno, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo quiero que ustedes lean el 25. Comeréis hasta saciaros, dice el 26, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, digamos todos, y nunca jamás seremos avergonzados. Amén. Nunca jamás seremos avergonzados como pueblo del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor y siéntese dándole ese aplauso al Señor, porque es mucho lo que Él promete para cada uno de nosotros. Amén. A través de su palabra. Y el tema de esta noche: Dios restaura lo perdido. Dios te restaura lo perdido. Y damos gracias al Señor por su palabra, que siempre nos dé sabiduría. Cada vez que la leamos podamos comprenderla y entenderla, y que podamos dejarnos guiar a través de su palabra, vivirla. Que esa palabra que leemos cada día del Señor forme parte de nuestras vidas. De nada nos sirve leer mucho la palabra si no vamos a ser guardadores de ella. Si vamos a ser como esos que oyen la palabra pero que no la guardan, de nada nos sirve estudiar y leer la palabra del Señor. Dios quiere que leamos su palabra, que nos informemos acerca de Él a través de la palabra, pero también que la guardemos, que la vivamos. Así que la santificación es necesaria para la restauración. Ser santo es necesario para que empiece en nosotros la restauración en nuestras vidas. Si eres una persona que vive en santidad y en integridad, entonces, ¿sabes qué va a pasar con esa vida de integridad y de santidad que estás viviendo? Tú vas a lograr que Dios desde los cielos te mire y que Dios desde los cielos determine que te va a bendecir, que Dios desde los cielos determine que te va a restaurar y que te va a devolver todo lo que el enemigo te haya quitado. Cuando vivimos una vida en santidad y en integridad, Dios se complace con eso y entonces trabaja en nuestras vidas para restaurarla. La voluntad del Señor es que nosotros seamos restaurados por completo. Venimos hablando de eso desde la otra semana. Esa es la voluntad del Señor. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero no que este sacrificio fuera en vano, sino que el sacrificio de Jesús, amén, en la cruz del Calvario, llevara nuestras vidas a una restauración total, a una restauración completa. Así que
Significa esto que para nosotros ser restaurados también hay una parte que nosotros debemos trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, el Espíritu Santo siempre está redarguyéndonos, el Espíritu Santo siempre está presto para instruirnos, para guiarnos, pero el Espíritu Santo está esperando también que nosotros pongamos de nuestra parte para que Él nos ayude, ¿verdad?, a dejar y abandonar todas las cosas que a Dios no le agrada. Todas esas mañas, todas esas conductas, toda esa forma de ser que tenemos que a Dios no le agrada, que es por lo cual Él nos ha llamado del pecado a su luz admirable, es porque el Señor quiere restaurarnos, pero Él quiere hacerlo completo, desde dentro hacia afuera, completo, que no solo nos veamos por fuera como santos, sino que desde dentro nosotros seamos santos y que entonces cuando hablemos, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, amén, cuando hablemos se muestre la santidad que llevamos por dentro, se muestre en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de ser. Porque Dios quiere restaurarnos desde dentro hacia afuera por completo. Ese es su deseo, ese es su anhelo. El Dios al que tú y yo le servimos es un Dios que restituye, es un Dios que restaura, es un Dios que no se queda ahí sentado como lo tienen algunos, quieren dejarlo ver algunos como un barrigón, barbudo, blanco, con un ojo grandote aquí en la frente que supuestamente lo ve todo, pero que se queda ahí tranquilito, esperando a ver qué va a suceder con la humanidad. Ese no es el Dios al que tú y yo le servimos. El Dios al que tú y yo le servimos es un Dios vivo. Diga conmigo, vivo, eficaz. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Y es poderoso, amén. Dale un aplauso al Señor que está vivo, que es eficaz y que es poderoso. Poderoso para hacer en nuestras vidas todo lo que Él tenga que hacer, contar de restaurarla, contar de Él restituir nuestras vidas y entonces darnos todo lo que Él quiere darnos en su amor y en su misericordia. No porque lo merezcamos, sino porque Él se complace en darnos cosas para que vivamos bien desde dentro hacia afuera, en restaurar nuestras vidas. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Es un Dios que está ahí esperando que nosotros vayamos a Él en oración, que nosotros nos inclinemos ante Él en ayuno, en búsqueda del conocimiento de lo que es Él a través de su palabra, para entonces Él trabajar en nuestras vidas. Ese es el Dios que restaura, el Dios que restituye, el Dios que nos devuelve todo lo que el enemigo nos ha robado. Porque te digo una cosa, cuando el primer hombre y la primera mujer estaban en el huerto del Edén, ¿quién me dice que les quitó el enemigo? ¿Qué les quitó el enemigo a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén? Les robó la relación con Dios. ¿Y qué otra cosa? Lo más importante, ¿sí? Y la salvación. Amén. Robó al primer hombre y a la primera mujer su inocencia. Le robó la relación estrecha que el hombre y la mujer tenían con Dios y le robó la salvación, le robó la paz, le robó la tranquilidad y depositó en el hombre odio, rencor y toda cosa mala que nosotros sabemos que hay en aquel hombre y en aquella mujer que no le sirve al Señor. Así que eso hizo que el hombre y la mujer se alejara de su Creador y que por ende empezara a hacer cosas, todo aquello que Dios había dicho o no querido que el hombre hiciera, empezaron ellos a hacerla para andar en contra de los principios y preceptos de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros vivíamos una vida de infelicidad, una vida de pobreza espiritual, una vida de tristeza. Vivíamos una vida en agonía porque no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. No sabíamos para dónde íbamos, ni siquiera en el pie que estábamos parados. Solo sabíamos que un día nos despertábamos y que teníamos que salir a hacer cosas, pero no sabíamos ni siquiera para qué la estábamos haciendo. Dios vino a nuestras vidas, Dios vino a tu vida para darle sentido a tu vida,
para darme sentido a mi vida, para darnos a nosotros, amén, la razón de ser. Gloria al Señor. Y es por esto que Él entonces empieza a trabajar toda una restauración en nuestras vidas. Porque Él quiere, ¿sabes qué? Que tú y yo vivamos santos como Él es santo. Y Dios sabe que si Él no nos ayuda a restaurarnos, amén, es imposible vivir en santidad. Ahora, cuando tú y yo luchamos por vivir en santidad y en integridad delante del Señor, el Señor mueve cielo y tierra si tiene que moverlo para trabajar en tu vida y en mi vida y llevarnos a la completa restauración. ¿Por qué hemos perdido cosas? ¿Por qué en este camino sentimos que hay cosas que antes teníamos y que no tenemos? O que hay cosas que queremos tener y que no tenemos. El pecado nos la robó. La vida, la conducta desacertada delante de la presencia del Señor nos ha robado muchas cosas. Es por lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, en integridad delante de Él. Y es entonces donde Él empezará a restituirnos, a devolvernos todo lo que el diablo y el mundo nos había quitado. Yo quiero hablar de algunos personajes bíblicos, solo voy a hablar de 3. Voy a tratar de hacerlo lo más explícito y rápido posible. Amén. Y una de las personas que Dios le restauró y le devolvió lo que el enemigo le había robado fue a David, el rey David. Y vamos a ver una historia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 hasta el 6. Todo el que tenga su Biblia, téngala ahí porque quiero que vayan leyendo junto conmigo para que veamos cómo el Señor restauró a David todo lo que el enemigo le había quitado. En esta historia bíblica, aquí ya David, amén, es declarado rey, aunque no había todavía tomado posesión del reino porque tenía que estar huyendo de sus enemigos. El principal enemigo que tenía David, ¿quién era? Saúl, el rey Saúl, que molesto porque Dios le quitó el reino a él y se lo pasó a David. Estaba molesto, furioso con David y quería matarlo donde quiera que iba David, lo perseguía porque quería su muerte. Aquí David tiene que salir corriendo, amén, huyendo a las montañas, huyendo a países extranjeros, buscando que le den asilo porque el rey Saúl quiere matarlo. Y en esta ocasión él se encuentra en los montes y sale a defender parte del pueblo judío que estaba siendo saqueado, que estaba siendo perseguido y que le estaban haciendo la guerra. Él sale a defenderlo. Entonces deja a sus mujeres en su casa y dejan, gloria al Señor, aquel lugar también solo con las mujeres y los niños. Miren lo que acontece. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec, señores, la gente de Amalec, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, ellos no se complacieron con entrar y saquear todo, sino que también le prendieron fuego para que ahí no quedara más que polvo y ceniza. Y dice el 2, y se había llevado cautiva a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se lo habían llevado para seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, ¿quiénes eran estas? Ainoam y Abigail también que eran mujeres de David, también fueron llevadas cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Saben qué pasaba? El pueblo estaba culpando a David de que él, como el gobernador, se había ido junto con ellos a pelear y habían dejado la ciudad sola. Así que todos estaban culpando porque sabían que estas eran cosas de Saúl, porque vivían persiguiéndolo y creían que David estaba maldito porque donde quiera que iba se armaba una guerra. Así que David se angustió mucho porque él creía que ellos lo iban a apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en el Señor.
Y dice también, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. 3 cosas hizo David cuando se vio en apuro. Y son de las 3 cosas que tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer. Cuando vemos que el enemigo nos arropa y cuando creemos que estamos tal vez destruidos, hay 3 cosas que hizo David y que yo te quiero aconsejar esta noche que la hagas. Y la primera de ellas fue que él se fortaleció en el Señor. Al David fortalecerse en el Señor, ¿sabe qué está diciéndonos? Que él dependía de Dios. Que Dios que había permitido que pasara esto a todo el pueblo, a sus mujeres y a sus hijos, Dios también podía devolvérselo. Así que él se fortaleció en el Señor, demostró dependencia del Señor, demostró quietud, demostró que él estaba en paz, que él estaba quieto, que estaba tranquilo, que estaba confiado, porque él sabía al Dios al que él le servía. Tú y yo, cuando nos pasa eso, nos volvemos locos y queremos empezar a hacer las cosas a nuestra manera y queremos ir a desquitarnos y cogemos el primer cuchillo o el primer bate que aparece y salimos a buscar a aquel que ha invadido nuestro pueblo, que ha invadido nuestra casa, que nos ha quitado lo único que tenemos y salimos en busca de ellos a pelear y a quitárselo sin primero pedir dirección de Dios. Una segunda cosa que hizo David fue que dice que él oró. Mírenlo ahí donde él lo dice. Dice que él le pidió a Abiatar, que era el sacerdote, que le acercara el éfod. Y entonces empezó a orar. ¿Sabes dónde él fue? Él fue donde el sacerdote. Tú y yo, ¿dónde vamos cuando estamos metidos en líos? Cuando creemos que las cosas están saliendo mal, ¿a dónde vamos? Vamos donde la vecina que no conoce nada de Dios a contarle lo que nos está pasando para oír un mal consejo. O vamos y lo publicamos en todas las redes sociales y decimos lo amargado que estamos por lo que nos está pasando. O vamos de rodilla ante el Dios que nos ha llamado y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso hizo David. Fue a la presencia de Dios y se hincó a orar. ¿Con quién? Con su guía espiritual. ¿A dónde vas? ¿Tú buscas a tus pastores o buscas a tu enlace pastoral cuando estás metido en situaciones para que ore contigo, te dé un buen consejo? ¿A dónde vas cuando las cosas te están saliendo mal? Te estoy haciendo una pregunta y quiero que te la vayas respondiendo ahí en tu interior. David fue a la presencia de Dios a buscar dirección. Cuando tú y yo nos damos cuenta que el enemigo nos está quitando cosas, donde debemos ir a llorar es a la presencia de Dios. Si pediste un préstamo al banco y el banco dice que no te lo va a dar porque hace 3 años atrás tú estabas enliado hasta el copete y estás en cicla, ¿qué haces? ¿Vas donde el presidente o algún ministro de Estado para que te ayude y llame al banco si es el reserva para que ahí con cuña te den el préstamo? ¿O vas a la presencia de Dios? David fue a la presencia del Señor y ahí peleó su causa. Una tercera cosa que hizo David, gloria al Señor, y que te quiero aconsejar que lo hagas, es que él, después de haber tomado la decisión de orar al Señor, él le preguntó, ¿qué hago, Señor? ¿Los sigo o los dejo? Y el Señor le dijo, síguelo, porque yo te los voy a entregar. Se llevó del Señor y obedeció y salió camino tras ellos, los alcanzó y volvió para atrás con todo lo que ellos se habían llevado. Con todo el botín volvió para atrás. Pero primero, ¿qué hizo? Pidió dirección al Señor. Fue donde sus guías espirituales a preguntar, ora conmigo, ven, aconséjame, ¿qué hago? ¿Lo dejo así o sigo peleando espiritualmente? Es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos cuando sabemos que lo que está sucediendo es el enemigo poniéndonos obstáculos para robarnos las cosas que el Señor ya nos ha dado.
que peleemos y que vayamos en pos de eso para que eso sea devuelto a cada uno de nosotros, porque ya el Señor nos lo dio. Así que yo quiero que ahora tú pienses, medita, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Hacia dónde se están dirigiendo tus pasos? Porque dependiendo de eso, entonces te será restaurado lo que el enemigo te está quitando. Si por lo contrario, en vez de tú meterte más en la presencia del Señor, te estás alejando más del fuego, ni pienses que lo que te está quitando el enemigo te será restaurado, porque te estás alejando del lugar santo. Te estás alejando del que te dio lo que te quitó el enemigo, que te lo puede devolver. Amén. Así que, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es acercarte más al Señor. Si tú has perdido un empleo, si quizás tienes el empleo, pero solicitaste una posición, un cambio de puesto y te lo dieron, pero resulta que al dártelo hubo alguien que te levantó una calumnia y bajo esa calumnia te quitaron del puesto. Yo quiero decirte que dejes de llorar y que te pongas a orar delante de la presencia del Señor para que el Señor te indique qué hacer. Porque eso que el enemigo te está quitando, el Señor te lo va a devolver. El Señor te lo va a restaurar. Todo va a depender en la manera en cómo hagas las cosas. Hay poder en la oración. Cuando nosotros comprendamos que la oración es poderosa y que todas nuestras guerras y que todas nuestras batallas nosotros debemos pelearla primero en oración, entonces nos daremos cuenta lo poderosa en el Señor que son nuestras rodillas. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Cuando tú decides orar y presentar tu causa delante del Señor, el Señor que está en los cielos te va a escuchar y va a trabajar a tu favor, va a obrar a tu favor. Otra persona que quiero hablar y mencionar en esta noche, a la cual Dios le restauró todo lo que le había sido quitado, es a Jacob. Vamos a leerlo en Génesis 31. Si lo tienen, búsquenlo para que lo lean junto conmigo. Génesis 31 del 1 en adelante. Vamos a ver cómo hizo Dios para restaurarle a Jacob todo lo que el enemigo estaba robándole, le estaba quitando, le estaba succionando la vida el enemigo a través de su suegro Jetro. Dice el primer versículo: entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él. ¿Por qué se quejaban los hijos de Labán? Porque entendían que Jacob le estaba robando todo el ganado a Labán. Pero miren qué era lo que pasaba. Y decían ellos: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Ay, la persona cuando no entienden que es Dios quien bendice. Ay de las personas que entienden que lo que tienen vino por arte de magia o por esfuerzo de su trabajo. Los hijos de Labán creían que Jacob había hecho trucos para quitarle a Labán su parte de su ganado. Dice, y Jacob comenzó a notar algo raro. Empezó a notar que Labán había cambiado de actitud hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a tu tierra, a la tierra de tu padre y de tus abuelos y a tus parientes. De allí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño, dos mujeres, las cuales le costó trabajar muchos años por ella y pagar por ella para poder casarse. Amén. Y su tío lo engañó con eso. Así que Dios lo estamos dejando tranquilito, porque así hace Dios con los que engañan a los hijos del Señor. Lo deja tranquilito, no te preocupes que yo te voy a esperar en la bajadita. Sigue ahí. Así que entonces miren lo que sucede. Y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí. Eso es David, Jacob, diciéndole a Lea y a Raquel. Así que él dice que yo estoy notando en él que ha cambiado de actitud conmigo. Pero el Dios de mis padres
está conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo yo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, ahora, todos los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. Yo no sé cómo él creía que Jacob podía hacer eso, porque cómo se metía Jacob en el vientre de los animales para cambiar la cría que iba a dar. Eso solamente venía de algo sobrenatural. De esta manera, dice Jacob, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayadas, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los de mancha rayados, manchados y moteados se aparearán con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. ¿Qué dice? Dios vio el modo en que Labán estaba tratando al pobre Jacob. Y Dios dijo, voy a tener que defenderlo porque es un tigre. El pobre muchacho se le va a ir la vida trabajando y no va a hacer nunca nada en que dormir propio porque lo está engañando con alevosía. Entretejía con los hijos la forma en cómo iba a engañar a Jacob. Así que Dios desde el cielo vio a Jacob. ¿Y por qué lo vio? Porque Jacob vivía pecando deliberadamente. No, lo vio porque Jacob tenía una vida íntegra delante de la presencia del Señor. Lo vio porque Jacob era íntegro delante de su tío. Nunca lo engañó, nunca hizo nada que fuera falso, nunca le habló mentira. Siempre trabajó fielmente para su tío para que crecieran los dos juntos como lo habían pactado. Pero su tío lo estaba engañando. Así que aquí entra Dios. Cuando a ti y a mí el enemigo nos está robando con alevosía lo que Dios ya ha determinado para nosotros, entonces Dios, si ve en nosotros un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que es justo, entonces Dios viene y nos defiende. Y le quita al diablo lo que te había quitado y te lo devuelve a ti. Pero es cuando tú vives una vida de integridad delante del Señor. Miren lo que pasó en el 16. Dice, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente, dicen las dos mujeres, y a nuestros hijos. Así que adelante, haz lo que Dios te mandó a hacer. Ellas mismas estaban convencidas de que todo lo que había acontecido no era estrategia de Jacob para engañar a Labán, sino que era una estrategia que Dios mismo había planeado para quitarle a Labán todo lo que le estaba robando a Jacob. ¿Cuándo sucede esto? Que Dios sale y nos defiende. Cuando nosotros le decimos al Señor, tuya es la justicia, a ti te lo dejo. Tú eres quien me tienes que vengar, Señor, a ti te lo dejo. Y entonces tú empiezas a vivir una vida en santidad delante del Señor y una vida desprendida de tomar justicia por tus manos, y Dios entonces viene y te hace justicia. Jacob había trabajado 20 largos años para su tío Labán. 20 largos años donde no había visto ninguna ganancia de la que habían pactado que él iba a tener. Porque fue que cuando Jacob ya se había casado con las dos mujeres y había pagado por ella el precio en trabajo, porque él no tenía ni un chele, cuando salió de casa de sus padres huyendo de su hermano, cuando llegó donde Labán no tenía nada, así que él tuvo que trabajar y pagar el casarse con estas mujeres por pago de trabajo. Después que ya se había casado, entonces acordaron él y su tío que él iba a seguir trabajando, pero que los ganados iban a ser divididos.
Así que como yo leí, Labán de tigre le decía, mira, ahora los de raya, los que nazcan de raya este año van a ser tuyos. Pero ¿qué sucedía? No lo hacía así. Él iba calladito de noche y cambiaba el ganado robusto que era el de Jacob y lo ponía del lado de él. Cuando Dios lo vio, lo dejó tranquilito, pero luego entonces dijo, entonces voy a tener que cambiar la regla del juego yo. Y ahí entonces Dios cambia la regla del juego que el mismo Labán había instituido para engañar a su sobrino. Dios cambia la regla del juego a Satanás cuando él se cree que con astucia y alevosía nos va a quitar y se va a quedar con lo que Dios ya nos dio. Si Dios, tú te fajaste a orar para que el Señor te diera un empleo y tú dijiste, Señor, yo quiero que sea de 80,000 pesos, porque tú sabes que necesito un empleo de 80,000 pesos. Tú sabes que con 50,000 pesos, 40,000 pesos yo no voy a poder resolver, Señor. Son 50. Y tú sabes que yo me he preparado y yo voy a dar el diezmo, Señor, de mi trabajo, del sudor de mi trabajo, te lo voy a devolver. Entonces tú haces pacto con el Señor. El Señor dice, ok, bien que hablaste de mi diezmo. Te di el trabajo, te dio un empleo de 80,000 pesos. Pero Dios, cuando tú eres fiel y eres santo, te da más de lo que tú pides. Dios agarra y te da uno de 120,000 pesos. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor. Dios agarra y te da como 80,000, pues tú sí pides ching. Te voy a dar 120, que yo sé que con 120 tú vas a dar el diezmo y te va a quedar para ayudar y resolver. Son 120 que te voy a dar. Y el Señor viene y te da 120,000 pesos a través del salario de tu trabajo. Pero viene un hijo del diablo que está en el área donde te nombraron, Sheila, con los 120,000 pesos. Y él dice, ¿cómo así? Pero ese puesto lo que pagaba eran 60,000 pesos. ¿Cómo va a ser que a Sheila le subieron a 120? Tú verás lo que yo voy a hacer ahora con Sheila. Y agarra el diablo y empieza a usar a esa persona. Y esa persona empieza a levantar calumnia de Sheila ante su jefe. Y empieza a hacer cosas para que Sheila quede mal ante su jefe y la quiten de la posición. ¿Qué sucede? Que como el jefe de Sheila no es cristiano, ni es un hombre que busca la dirección del Señor, toma la decisión de quitar a Sheila y poner al chismoso o a la chismosa que fue a hablar cosas de Sheila injustamente. Y el Señor dice, oh, entonces yo me la busco ahí adentro para que cambien el salario de 60 a 120 para dárselo a mi hija Sheila. Y tú vienes con alevosía a meter mentiras y a armar cuentos. Entonces mira lo que yo voy a hacer. Sheila se queda en silencio y empieza a gritar ante la presencia del Señor. Señor, tú sabes que yo no te pedí 120, yo te pedí 80. Pero tú quisiste darme 120, yo he sido fiel. Te saqué el diezmo. Señor, tú sabes que yo he hecho bien mi trabajo. Yo no he hecho nada malo. Me levantaron una calumnia. Señor, defiéndeme. Señor, yo soy tu hija. Señor, yo siempre he guardado mi corazón recto delante de tu presencia. Yo necesito que tú saques bandera a mi favor. Yo necesito que tú me defiendas, Señor. Oh, que van a decir los impíos si tú me abandonas en este momento. Dios, defiéndeme. Y entonces el Señor dice, ciertamente te voy a defender. Y el Señor arma todo un juego, cambia las reglas del juego que el diablo había hecho para que cancelaran a Sheila de esa posición. Y el Señor viene y baraja todo el juego y entonces dice, ahora toma uno de 150. En otra empresa, en mejor posición, ahora te puedes comprar un carro, ahora puedes sacar una casa, ahora puedes comprar mejor ropa, ahora puedes comer mejor, porque el Señor, cuando nosotros dependemos de Él y entregamos al Señor nuestras cosas, el Señor es fiel y justo y el Señor nos devuelve al 100 por 1 lo que el diablo nos había robado, y el Señor nos restaura y nos pone en alto delante del enemigo y de todo aquel que nos odiaba. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Dale un aplauso si se lo vas a dar. De verdad, con vida. Amén. Gloria al Señor. Porque así es Dios. Él es fiel y justo. Gloria al Señor. Y vemos que eso hizo el Señor con Jacob. Le devolvió todo lo que Labán le estaba robando sin que Labán ni siquiera supiera cómo lo estaba logrando. Gloria al Señor. De pronto, yo sé que tal vez has perdido la armonía del hogar. Quizás de pronto
perdiste un familiar cercano al que amabas, un hijo, una hija, un padre, una madre que amabas. De pronto, tal vez estabas en la universidad y empiezan las cosas a salir mal. Estabas sacando buenas calificaciones en las materias y de repente empieza todo como a cambiar, como de la noche a la mañana, así como de todo positivo a negativo, y entonces empieza tú a ver que el enemigo te está sacando cosas de abajo. Y tú empiezas a notar, hay algo que no está funcionando bien. ¿En qué me descuidé, Señor? ¿Cuándo quité la mirada de ti, Señor? ¿En qué momento hubo un descuido? ¿En qué momento abrí una brecha? ¿En qué momento se metió una zorra pequeña que está dañando mi viña, Señor? ¿En qué momento quité la mirada de ti, oh Dios? Y entonces empiezas a notar que las cosas no están andando bien. Ese es el momento donde hay que orar y pedirle al Señor que restaure todo lo que el enemigo está llevándose chin a chin. Empezar a reclamar delante de la presencia del Señor que el diablo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, que el diablo no tiene ninguna autoridad para quitarnos ni robarnos lo que el Señor ya nos había dado. Amén. Pero es el momento de ponerse en la brecha, en oración, en ayuno, en silicio, en búsqueda constante del Señor. Amén. Para que todo venga en el orden del Señor, restaurándose nuestras vidas. Porque donde Dios está hay orden. ¿Cuántos lo creen? Donde Dios está hay orden. Nuestras vidas son ordenadas cuando el Señor llega y las restaura. Nos devuelve todo lo que nos pertenecía. Nos devuelve la paz, nos devuelve el sueño para los que no pueden dormir de noche, nos devuelve el sosiego, nos devuelve la esperanza. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos devuelve razones por las que queremos seguir viviendo y existiendo. Y ya para terminar con este mensaje, la última persona de la que quiero hablar es Mefibosé. Dios le restauró a Mefibosé lo que se le había quitado. Y vemos en el texto en 2 de Samuel, capítulo 9 del versículo 6 al 10, dice: y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé, y él respondió: he aquí a tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Yo quiero leer en la parte B otra vez. Dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo: ese es el 9, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. En el 10, tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Ese es el hijo de Mefibosé. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y el 13 dice: y miraba Mefibosé en Jerusalén, moraba en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Cuando Dios dice que te va a restaurar, óyeme, no hay diablo que se le pare adelante. Si Dios dijo: óyeme, me cogí contigo, como dicen algunos, yo no sé, pero me cogí contigo, yo te voy a restaurar. Ni tú ni yo podemos impedir, cuando Dios le coge contigo o conmigo para restaurarnos, ser restaurados, aunque sea por encima de nosotros, aunque sea a pesar de nosotros, aunque sea a pesar de nuestra falta de fe, porque muchos de nosotros no somos restaurados y no somos restituidos completamente por la falta de fe, porque estamos llenos de poca fe y creemos
que todo lo que el diablo nos ha quitado es imposible que vuelva a nuestras manos. Cuando Dios dijo que te lo va a devolver a pesar de ti. Gloria al Señor. Miren, con Mefibosé pasaban varias cosas. Mefibosé es el hijo de Jonatán, el niño que cuando Jonatán y Saúl fueron muertos en la guerra, la sierva que cuidaba de Mefibosé tenía 5 años, Mefibosé. Cuando ella supo que había muerto, ella se puso como loca, se asustó, tomó al muchacho, lo abrigó con algo y salió corriendo. Cuando iba corriendo, Mefibosé se le cayó de las manos. Así que a Mefibosé se le dañó la columna y quedó paralítico de los 2 pies. No podía caminar Mefibosé. Pero en todo esto, luego matan al tío de Mefibosé y tiene que irse a vivir a Lodebar. En un santiamén, como dicen, Mefibosé lo perdió todo. Siendo hijo de un príncipe, nieto de un rey, que le correspondía toda la comodidad en el palacio, Mefibosé se quedó a la edad de 5 años sin nada. No tenía ni dónde dormir. Tuvo que irse a un lugar que le llamaban Lodebar. Esto era un lugar seco, un lugar feo, un lugar donde no había esperanza. Era un lugar donde la gente ni siquiera quería estar, aún no teniendo nada, ni siquiera quería estar ahí. Porque todo el que decía que venía de Lodebar, nadie lo quería tener cerca. Sin embargo, cuando Dios mira a Mefibosé, nada detiene que a Mefibosé le sea devuelto lo que le correspondía. Cuando David ya es establecido en el reino, cuando David ya está quieto en el reino, entonces se acuerda de que él hizo un pacto con Jonatán, su buen amigo, su mejor amigo. Y era que cuando él fuera rey, él iba a cuidar y ayudar de los suyos, de los que quedaran vivos. Así que él le envía a buscar a alguien, gloria al Señor, y pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? ¿Hay alguien a quien yo le pueda restituir, a quien le pueda restaurar? Así que vienen y le dicen: sí, hay un hijo de Jonatán que vive en Lodebar, que es paralítico de los 2 pies y no tiene nadie a quien le cuide, no tiene nadie quien se apiade de él. A él tú lo puedes ayudar. Así que David le envía a buscarlo. Mefibosé tenía varias condiciones y voy a mencionar 2 de ellas. La primera condición de Mefibosé era que estaba paralítico. Su vida estaba tan deteriorada que estaba paralítico de 2 piernas. En ese tiempo, las personas paralíticas no servían para nada. Así que él lo que era una carga social, porque había que mantenerlo completamente. Él ni siquiera podía sembrar. ¿Cómo se iba a mover si no tenía pie? Los pies no le servían. No podía ni siquiera ir a la guerra. No podía moverse. Así que él no servía para nada. Él era una carga para la sociedad. Pero también tenía otra condición, y es que emocionalmente Mefibosé psicológicamente estaba destruido. Mefibosé se creía no solo que él era una carga, sino que él era un perro. Miren cómo lo dice él en el versículo 8. Inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que tú mires a un perro muerto como yo? Oye, ni siquiera un perro vivo, un perro muerto como yo. Tan triste, tan acongojado estaba este hombre, que él entendía que él no merecía ni siquiera llamarse un perro vivo, sino un perro muerto como yo. Estaba desalentado, él había perdido toda esperanza, pues su abuelo Saúl y su padre Jonatán habían muerto. Había muerto su tío que lo podía defender. Él se sentía solo, abandonado en esta tierra. Su autoestima estaba totalmente en el suelo. Cuando el enemigo a nosotros nos roba la paz, la esperanza, y nos roba lo que el Señor nos ha dado, si nos dejamos envolver por la depresión, nuestra autoestima está en el suelo y entonces andamos con la cabeza para abajo.
Nos creemos que somos un estorbo en todos los lugares, que somos inmerecedores incluso de que la gente se pare a saludarnos, porque creemos que no servimos para nada. Este hombre tenía un problema físico, social y económico. Su problema era en todos los sentidos de la palabra. Él anhelaba, él ansiaba poder conseguir cada día que comer y darle que comer a su mujer y a su hijo, porque ya cuando David lo envía a buscar, él tiene, ya hay un hijo, se ha casado, no sé, quizás no estaba tan depresivo porque se casó, amén. Parece ser que esa parte no se le deprimió, gloria al Señor, porque se casó y formó una familia, tuvo hasta un hijo, así que ni tan depresivo estaba, gloria al Señor. El lugar donde él vivía, que se llamaba Lodebar, era un lugar de abandono para todas las personas que ahí vivían. Pero a pesar de él creerse que era un don nadie, Dios lo tenía en un mejor lugar. Dios lo estaba viendo de manera diferente. ¿Tú sabes que Dios a nosotros nos ve de manera diferente a como nosotros nos vemos? ¿Tú sabes que Dios te ve diferente a como quizás yo te estoy viendo? Que Dios nos tiene en un lugar exclusivo, en un lugar alto, donde a veces nosotros creemos que ni siquiera Dios está pensando en nosotros. Yo te quiero decir que Dios todos los días, cada momento, cada segundo de nuestras vidas, está pensando en cómo te va a bendecir a ti y cómo me va a bendecir a mí. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria al Señor, porque nosotros no estamos ya en Lodebar. Nosotros no estamos ahí olvidados por el Señor y por la sociedad. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Dale un aplauso al Señor porque nos ha sentado a ti y a mí en lugares celestiales, en lugares altos, en lugares donde cualquiera quiere estar y que no es cualquiera el que puede estar. Gloria al Señor. Dios, como el real alfarero, estaba moldeando la vasija de Mefibosé sin que él lo supiera y estaba dándole forma. Y cada proceso que tuvo que pasar desde los 5 años Mefibosé, amén, era una forma diferente que Dios le estaba dando a su vasija para luego que fuera una vasija bonita, una vasija bien hecha, ponerla en un tramo donde todo el mundo tuviera que detenerse a mirarla brillar. Y el Señor fue tan así que el Señor lo envió a buscar a través de David. Usó a David. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene unos vasos por ahí que los vive usando para bendecirnos? Amén, gloria al Señor. El Señor usó a David para poner en alto a este hombre y lo puso a brillar en el palacio. Lo puso a comer de la mesa del rey. Pero también Dios le restauró todo lo que le pertenecía a su abuelo Saúl como rey. Todas las tierras que pertenecían a Saúl se la devolvió el Señor a Mefibosé a través de David. Y el Señor lo bendijo con bendiciones grandes y abundantes, porque cuando Dios da, lo que da, lo da bueno, remecido y abundante. Amén, gloria al Señor. Aplaude al Señor, iglesia, porque yo sé que tú has sido también bendecido. Y te quiero decir también que seguirás siendo bendecido por el Señor, porque las bendiciones del Señor para nosotros no se detienen. El Señor cada día está buscando la manera de cómo es que nos va a restaurar y nos va a restituir las bendiciones que ya Él dijo que son para nosotros. Y ya para concluir, yo quiero que te pongas de pie, iglesia. El Señor usó a David, un hombre del cual Dios dijo que tenía el corazón de él. Un hombre que no solo tenía el corazón de él, sino que también tenía un corazón humano. Un corazón que le gustaba servir, un corazón que podía ver la necesidad en los demás y que era capaz inclusive de devolver lo que él sabía que no le pertenecía. Tú y yo debemos tener ese corazón, un corazón que sea capaz de servir a los demás. Yo quiero que cierres los ojos, iglesia. Un corazón que sea capaz de servir a los demás. Un corazón lleno de amor para darle al que está
necesitado de amor. Un corazón dispuesto inclusive a devolver. Si sabes que lo que tienes no te pertenece, devolvérselo al que le pertenece. Así como David reconoció que parte de las riquezas que tenía no le pertenecían, gloria al Señor, él quiso bendecir a Mefiboset, devolviéndosela. Él pudo haberse quedado con ella porque era el rey y ya él había vencido como rey, así que todo lo que había le pertenecía como rey. Pero también él entendió que él podía compartir parte de esa riqueza con un hombre que había sido olvidado en un lugar recóndito, un lugar pobre, un lugar donde nadie quería vivir ni estar. Así que él decidió compartir parte de las bendiciones de Dios con Mefiboset. Viene un tiempo de restauración para ti, iglesia. Mira, la restauración no va a llegar a ti si tú no lo crees. Si tú en fe no puedes agarrar esa palabra, tomarla en tu mano, hacerte dueño de ella, entonces no va a llegar la restauración total a tu vida. Este es el año donde Dios te quiere restituir, donde Dios te quiere restablecer todo lo que el diablo te ha quitado. Mira, yo lo creo tan fiel que yo puedo ver las bendiciones de Dios para mí, mi casa, para mi familia, gloria al Señor. Yo puedo ver las bendiciones de Dios para ti, pero tienes que creerlo. Es menester que todo el que crea que Dios tiene el poder para restablecerle, crea que Dios lo hace. Amén. Que este es el tiempo. Que este es el tiempo. No importa que te hayan dañado el crédito en el banco. No importa que tengas años ahí en sigla, que ni siquiera un celular de lo más pequeñito te ve enfiado. Gloria al Señor, porque tu crédito está dañado. Yo quiero decirte que Dios es capaz de meterse a los libros del banco y limpiar esa cuenta. Que Dios es capaz de entrar a los libros del banco y limpiar, oh, gloria al Señor, tu crédito para que puedas tomar financiado en el banco y que no te lo nieguen. Quizás en este año o el año pasado entraste en un tema de salud en el cual crees que Dios no te puede sacar. Yo quiero decirte que mi Dios es capaz de entrar a lo más profundo de tus células y cambiar toda célula dañada por células nuevas y buenas. Células que se regeneren rápidamente. Buenas, gloria al Señor. Mi Dios es capaz. Mi Dios es capaz de restaurar tu relación matrimonial. Cuando tú crees que ya no hay amor, cuando tú crees que ya no hay una gota de amor en tu relación de pareja, cuando tú crees que estás tan seco y árido, que ni siquiera una palabra de amor, un te quiero, un te amo puede salir de tu corazón. Yo te quiero decir que mi Dios es capaz de poner amor donde no lo hay, de cambiar el odio por amor. Yo te quiero recordar que el Señor siempre te quiere restaurar. El Señor siempre te quiere devolver y darte las bendiciones que Él ya ha determinado para ti. Pero necesitas creerlo. Necesitas tomarlo en tus manos y confiar más en Dios, confiar más en Él y depender más de Él. Dios no tiene reservadas sus promesas. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Y todas sus promesas que se encuentran en el libro sagrado, son para ti y para mí. Todas las promesas que aquí están escritas son para ti y para mí. Pero las recibiremos cuando las creamos con todas nuestras fuerzas, con la fe que el Señor espera que tengamos en Él. Gloria al Señor.
Por eso Él dice en Deuteronomio 30, Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. No importa que te hayan abandonado tus amigos. No importa que te sientas tan solo, porque nadie está a tu lado. Jehová te recogerá. Él es tu dueño. Él es el que ha prometido estar a tu lado. Y dice más, cuando tú te volvieres a Él de todo corazón, Jehová te recogerá. Cuando tú te vuelvas a Él de todo corazón, Jehová te va a restaurar. Jehová te va a restituir. Cuando te vuelvas de todo corazón, cuando le entregues todas tus cargas a Él, Él te va a restaurar. Y de toda tu alma, cuando tú te vuelvas de todo corazón y con toda tu alma, Él te hará volver de la tierra, de tierras ajenas. Él te hará volver y te llevará a la tierra que heredaron tus padres. Te las va a devolver. Yo no sé qué herencia tú tienes de parte de tus padres. Tal vez lo único que hayas heredado sean problemas económicos. Pero yo te quiero decir que de lo que aquí habla es de nuestro Padre Celestial. Él es el dueño del oro y la plata. A Él pertenece y Él nos va a devolver todo lo que el diablo nos ha robado, todo lo que el enemigo nos ha quitado. Él nos lo va a devolver. Aleluya. Porque Él, por su gracia y misericordia, lo hará. ¿Sabes por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Y tú y yo le pertenecemos. Él dijo en un momento, Jesús dijo que el hijo que pide que le den un pan, le va a dar a su hijo una piedra. Que padre, que su hijo le pide un pan, le va a dar, oh gloria al Señor, una serpiente. No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu Padre. Y así como tú le necesitas y le pides que venga en tu ayuda, Él va a venir en tu ayuda. Él es tu refugio, Él es tu sustento, Él es tu proveedor. Así que no dudes en pedirle, porque Él está ahí para darte todo cuanto pidas en su voluntad y en su misericordia. Aleluya.